Las imágenes objetales en últimas son, si nosotros queremos conocer cómo está un concepto en una persona, le pediríamos que nos dibuje ese concepto. ¿Bien? Entonces, si yo, por ejemplo, dibujo una niña, una imagen objetal que tenga las características esenciales para que yo pueda, sin que él me diga, diferenciar niño de niña. ¿Qué características son esenciales en una niña que solo vamos a encontrar en el dibujo de una niña que va a permitir que yo pueda identificar que ese dibujo es de una niña? Normalmente, falda, moñas, aretes, colitas, ¿vale? Entonces, los dibujos objetales, en última, lo que están tratando de evaluar es la calidad conceptual. ¿Qué tan claro es recordemos que esto se aplica en 5 a 12 años, para esas personas, ese concepto? Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque muchas veces la no adherencia a tratamientos, es decir, el no tomarse el medicamento, el no ir a consulta, etcétera, 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 parte de que no compartimos el mismo concepto. Es decir, que no representa para mí, o yo cuando digo, me dicen virus, usted tiene cáncer, no viene la misma imagen o el mismo concepto, se representa para mí que estoy supremamente comprometido con mi tratamiento versus otra persona que no está comprometida. Va a tener un concepto diferente de cáncer o una conceptualización. Parte desde aquí, desde este primer punto, dibujo de niño de niña. Luego viene la correspondencia entre palabra y objeto, que básicamente es, nosotros le vamos a mostrar algunos objetos presentes y él me va a decir cómo se llaman. Entonces, yo le puedo mostrar, obviamente, pues una pluma sería un lapicero o un lápiz. Entonces mostramos qué es esto, o le decimos qué es esto, y la persona nos debe decir su nombre. Si no tenemos alguno de estos elementos, lo podemos sustituir por otro, porque lo que estamos evaluando en últimas es que utilice una palabra que designa un objeto. ¿Cómo se llaman las cosas que nos rodean a nosotros? Luego viene algo diferente que es la denominación. Entonces, denominar... perdón. En este que tenemos acá arriba, el que acabo de explicar es este. Ustedes muestran y él dice cómo se llama. ¿Bien? Por ejemplo, yo señalo el proyector, este video. Que me diga cómo se llama estaría registrado en este punto de acá. Encontrar la palabra es denominar, ¿vale? En términos de correspondencia entre palabra y objeto, yo le voy a decir, muéstrame, por ejemplo, tu boca, y él me debe mostrar la boca. Muéstrame un lapicero, muéstrame, pero yo no debo de dar pistas, yo no debo de mirar, por ejemplo, muéstrame una galleta, y la estoy mirando, sino que debo estar mirándolo a él, a los ojos, a la persona que estoy hablando, y empezar a decir, muéstrame, 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 sin dar ninguna pista no verbal. Eso para este apartado. Aquí hay unos ejemplos de lo que podemos utilizar. Si no los tenemos, los podemos sustituir. Lo mismo acá, similar a lo que habíamos mencionado de no contaminar. Y llegamos al oído fonemático. Aquí es más difícil para ustedes. ¿Por qué? Porque en el oído fonemático, para poder aplicar, necesitamos absoluto silencio. Entonces, yo le voy a decir, repite unos pares de palabras. Día, tía. Yo eso no se lo voy a mostrar, como tengo tapabocas, pues genial. Día, tía, ¿vale? Y él lo repite. Mono, moño. Pera, perra. Boca, poca. Pero, perro. Perfecto. No se vayan, pues, ustedes que a veces ha pasado, ¿hola? A veces ha pasado que tenemos que se ríen aquí, como de, ay, perra, y cosas así. Pues se los digo porque ha sucedido con otros grupos. Ustedes obviamente son muy maduros y ya. Ahora, repetición de sílabas. Pa, pa, va. Es muy importante que esté bien pronunciado
para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Listo? Ahora viene la parte difícil. La parte difícil son los fonemas. ¿Por qué? Porque en los fonemas nosotros estamos habituados a leerlos como leeríamos una letra. Y realmente no estamos leyendo una letra, sino que estamos haciendo es el sonido. Y el sonido de estos elementos gráficos que están aquí, la representación gráfica de este sonido no es P, sino que vamos a practicar. Esta de aquí va a ser, es bilabial explosiva, como el burrito de Shrek. Bueno, es que el fin de semana estoy viendo Shrek. Entonces, bilabial explosiva versus bilabial no explosiva, sino oclusiva, hacia adentro. La B sería... Entonces empiecen, porque es que la práctica, o sea, imagínense ustedes evaluando y para poder que hagamos el ejercicio de evaluación correctamente, necesitaríamos producir los sonidos adecuadamente. Profe, yo no entendí. Bien, espérate, voy a... Entonces, ¿qué significa? Vale. Entonces, ¿cómo vamos? Hasta el momento todo se trata de repetir. Hasta aquí no tenemos problema porque estamos habituados, pero cuando llegamos al punto de identificación de fonemas, aparece un inconveniente y es porque no estamos habituados a hablar fonemáticamente hablando. O sea, ustedes cuando van a decir profe no dicen... No, entonces no puedes hacer... No, mentiras. No, pero mira que dentro de la evaluación, la persona, aquí la terapia de lenguaje, acá hay, ¿cómo se llama? Ya, pero, entonces, fíjense que, por ejemplo, la persona que no puede pronunciar perra, ¿cómo le va a salir? ¿Qué va a decir? Peda, pela. ¿Bien? Entonces, digamos que esa persona no debería, ¿no? No debería. ¿Cómo? Entonces, vale, la creatividad. No deberíamos de pasar, de aplicarla. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es la diferenciación en esos pares de sonidos. Entonces, si yo no puedo producir perra, no lo podría sustituir por zunga ni por nada de eso. Tendría que hacerlo de forma como está, digamos, en el instrumento. Por lo tanto, digamos, si yo no puedo producirlo, yo no podría hacer el proceso de valoración tal cual. ¿Qué podría hacer para hacer el proceso? Pedirle a un compañero que grabe, reproducírselo, pues porque, pues digamos, puede pasar que yo no pueda hacerlo por mi propia formación, pero puedo pedirle a un compañero que me haga el favor de grabar. De hecho, el otro día estaba mirando en internet, pues uno puede escribir en Google, perra, y poner el audio. Suena un poco mecánico, pero pues entre PEA y el perra de Google, pues... Entonces, si el niño no puede pronunciar la doble R, como nosotros habíamos explorado el factor sinestésico, que es de precisión, nosotros tendríamos que decir si la dificultad para
hacer esta diferenciación no tiene una causa de oído, sino más de motora. Y si es motora, entonces vamos a mencionar esto como una imposibilidad, pero no por causa de oído fonemático, sino por sinestésico. ¿Bien? De eso se trata, porque un mismo error puede tener causas diferentes. Ahora, entonces volvemos acá. No vamos a explorar sonidos que están dentro de la R. Digamos que el compañero no tendrá problema en esta parte. Entonces, la P la vamos a hacer explosiva bilabial, ¿vale? La B es también bilabial, pero es hacia adentro. Entonces, yo sé que de pronto les puede dar un poquito de pena, pero hace parte del proceso de nosotros cuando escuchamos a alguien hablar, lo que nosotros estamos haciendo es decodificando esos sonidos. O sea, profe es o e, pero pues uno no hace todo eso, ¿vale? Pero en el fondo, yo puedo cometer errores en la diferenciación de algunos sonidos del lenguaje. Entonces, primero, practicar la diferencia entre y bilabial, les debe hacer cosquillitas en los labios. Como un carrito, como un sacudito, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se aplicaría esta primera secuencia? La secuencia, le vamos a decir a él que cuando escuche, es decir, este par de sonidos, va a dar un golpe o va a levantar la mano. En ese sentido, entonces, nosotros empezaríamos, no que por el tapabocas se me enreda aquí, pero es ese par, luego, siguiente par, siguiente par, ¿listo? Entonces, se convierte en un asunto de estar yo, y si yo me equivoco, el otro se va a equivocar. Por eso es tan importante que nosotros primero le decimos entonces, cuando escuches, vas a dar un golpe o lo que hayamos acordado. Y empezaríamos y hasta el final. Entonces, si la persona cuando escucha levanta la mano, significa que hay una confusión en el fonema, ¿vale? O sea, confunde el sonido P con la V, ¿vale? Ok. Eso para este fonema. Ahora, para el siguiente fonema o para el siguiente par de fonemas. Entonces, la lengua en la D es bajo los dientes. Voy a poner la cámara para los que están acá. Entonces, sería. Y luego, no, qué bonito ahí grabándome ahí. Entonces, y luego, la T sería sobre los mismos dientes, pero como si quisiéramos botar lengua, es que botar entre los dientes, agua, saliva, etc. ¿Sí? Soplamos un poco. Entonces, la lengua va para acá y cuando va a hacer la T, hace esto. Pues no sé, en mi lengua es un poco como así. Ok. Por lo tanto, cuando escuches, vas a dar un golpe. Entonces empezaríamos. ¿Vale?
Ustedes van a terminar después de esta agotados un poco. El sonido de la V, V o V y V. ¿Sí? No, no. Porque la V utilizas ambos labios y están cerrados y los haces vibrar. Mientras que con la D, pero si lo ponemos en términos de sonido, es distinto. Es muy parecido, pero suena diferente. Hay tareas que la tarea consiste no en repetir, sino en decir si es igual o diferente. Suena igual o suena diferente. ¿Vale? Pero en este momento estamos en tareas de sonidos, de repetir los sonidos. Bueno, de reconocimiento más bien de esos sonidos. De, si escuché el par de sonidos, levanto mano. ¿Listo? Voy a mirar aquí el chat. Bueno. Entonces, hola, buenas tardes. Bienvenida. Uno no sabe por lo que haya tenido que atravesar para llegar hasta acá. Así que, bienvenida. Sigue F y V. Entonces, F va a ser, por lo tanto, los labios de abajo sobre los dientes de arriba. F. ¿Listo? Entonces, escuché una foto. Una foto de papá. No, pero igual. No son los primeros, ni los últimos. Entonces, ¿listo? Esa F, seguida de V. La V viene siendo labios en los dientes superiores. ¿Vale? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué, profe, vamos a nosotros aprender a hacer esto? Porque cuando tenemos que hacer procesos de dificultades o de correcciones en el lenguaje, en comprensión del lenguaje, una causa puede ser factores cinéticos o sinestésicos, motores. Pero muchas de las veces la debilidad cinética y sinestésica afecta el oído fonemático. Es decir, la retroalimentación, como yo quiero decir carro, pero nunca voy a tener la retroalimentación real de ese sonido porque no lo puedo producir, no lo logro diferenciar. Para mí suena igual carro que cado, igualito, porque no tengo una diferenciación. Ahora, mi pregunta es, si el niño o la persona tiene ese problema, o sea, ¿cuál sería como el, o sea, no, así uno le corrija, no va a poder hacerlo, no va a poder identificar eso con su oído? Vale, es una muy buena pregunta, porque de eso se trata nuestro lugar en el proceso de rehabilitación. Y es el hecho de que, si bien puede que por frenillo sublingual, por una condición biológica, tenga pegada la lengua, el paladar y no pueda mover la voluntad, entonces nuestro objetivo es que aparezca la diferenciación del sonido. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo podría poner las manos de él sobre mi garganta para que diferencie cómo suena carro, y hago el énfasis sobre carro a cardo. Esa diferenciación a nivel táctil la podemos llevar también a un juego de rayuela, donde los sonidos más vibratorios se encuentran más arriba y los más agudos más abajo, y así sucesivamente. Entonces,
el objetivo no es tanto, en términos del oído fonemático, que logre producir el sonido, sino reconocer esa diferenciación, que es lo que tú dices. Entonces, para nosotros por eso es importante, yo no sé si han escuchado hablar a personas españolas, la pronunciación de vaca es muy clara. Esto que nosotros nos reímos ahorita un poco, suena muy claro en ellos. Para nosotros, vaca y vaca lo decimos igualito. Como en el caleño pan y pam. ¿Vale? Entonces, chuspa, sí. Entonces, para nosotros, el sonido, la diferenciación del sonido nos ayuda también a identificar cómo se escribe la palabra. O sea, qué letras si va la M antes de la P. Campo. Porque yo lo pronuncio adecuadamente. Pero si no le doy tiempo a esa pronunciación, no voy a tener la posibilidad, o voy a confundir, o voy a equivocarme en esa regla de reproducción. Entonces, cuando escuches, vas a levantar la mano y empezaríamos. ¿Vale? Ahora, esta que está acá es la G. Ambas son completamente guturales, o sea, son de acá. ¿Listo? Entonces, la G, si nosotros queremos pronunciar la G, para iniciar la producción de la G, nos quedamos en ese sonido. Por lo tanto, G sería... ¿Sí? Mientras que la K y todo es, como les mencionaba un poco más. Entonces, ahora, nuestra tarea consiste entonces en practicar si nosotros pensamos aplicar esto. Entonces, algunos dirán, pues, profe, yo en mi vida lo aplicaré. Es decir, yo no voy a ponerme a practicar para los sonidos del lenguaje. Es importante que nosotros podamos entender qué es lo que requiere el otro para lograr lo que necesita hacer. Es decir, si yo tengo un problema en la producción de un sonido, yo debería entender entonces cómo debo ubicar el aparato fonoarticulador para producir ese sonido y entender entonces si hay alguna debilidad a nivel de conducta voluntaria, es decir, del control motor voluntario. Ahora, con esta última actividad terminaría la aplicación de la evaluación de factores neuropsicológicos en niños. En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues tiene que ver con que practiquemos la aplicación de este instrumento, ¿vale? Entonces, voy a pausar la grabación.